Hey there, little Walter. Just a little longer now. Henry, you're it. The last of the 21 sacraments. The final sign. The receiver of wisdom. Hello Mortals, en este video hablaremos de un personaje muy importante en esta saga. Así es, estoy hablando de Walter Sullivan, y por ser uno con bastante lore y una historia interesante, he decidido hacerle un video solamente hablando de él. Espero lo disfruten. Walter Sullivan es el principal antagonista de Silent Hill 4 The Room. Él es un asesino en serie y fanático religioso, cortesía de la Orden, quienes le impusieron sus creencias siendo tan solo un niño. Desde niño, Walter consideró el apartamento 302 en que nació como su madre, para reemplazar a su verdadera madre, la cual le abandonó al nacer. 34 años antes de los acontecimientos de Silent Hill 4 The Room, los padres biológicos de Walter vivían en la ciudad de Asheville en el apartamento 302 de South Asheville Heights, un edificio de apartamentos. Su padre era algo violento, al menos verbalmente, gritando continuamente frases como estúpido llorón y cállate de una maldita vez, no se me puede culpar de todo a mí. La madre biológica de Walter parece haber sido mantenida en silencio, ya que nunca se escucha ni se discute nada de ella en el juego. Se ha especulado debido a unas anotaciones del superintendente del edificio, Frank Sunderland, que puede haber tenido problemas de dinero o que se podrían haber metido en peligro. La pareja joven huyó de la casa y dejó al bebé recién nacido abandonado allí mismo. El bebé fue descubierto poco más tarde por Frank Sunderland, que entregó al menor al cercano hospital de St. Jerome, habiendo mantenido en su poder el cordón umbilical de Walter en su casa. Después de pasar un tiempo en el hospital, Walter fue adoptado por el orfanato Witch House, que estaba en un bosque cerca de Silent Hill. Fue allí donde comenzó su camino entre las creencias de la Orden, el culto que dirigía al orfanato y su nombre, el de Walter. Cuando Walter tenía 6 años, Dahlia Gillespie, otro miembro del culto que fue al orfanato, le dijo que su madre estaba dormida en Asheville. Entonces, a partir de ahí, cada semana Walter viajó desde el orfanato hasta South Asheville Heights, un viaje muy largo para un niño pequeño, cogiendo el metro o el autobús. Desafortunadamente, otra persona estaba viviendo en el apartamento 302 que le impediría reunirse con su madre. Durante años, Walter continuó viajando a South Asheville Heights casi como si estuviera poseído, solo para observar el interior del edificio de apartamentos. Los inquilinos comenzaron a quejarse y a tratarlo mal cuando le habían dando vueltas, sobre todo los inquilinos como Richard Baintree. Entonces Walter empezó a temer de los inquilinos y a empezarlos a ver como un obstáculo que le impedían ver a su madre. Durante esta época, Walter también había aprendido a leer y a escribir, a lo que también tenía un diario. Walter se ve obligado a leer las escrituras de la secta cada semana y si se portaba mal, sería enviado a las celdas redondas donde Andrew DeSalvo abusaba negligentemente de él junto a los otros niños del orfanato. Al pasar los años y Walter fue madurando, comenzó a estar cada vez más influenciado por las enseñanzas de la secta. Empezó a preocuparse y dar importancia a un apartado en especial de la Biblia de la secta conocida como Descenso de la Madre Sagrada, los 21 Sacramentos. En los 21 sacramentos, la Madre Sagrada aparecerá en los países del mundo y traerá la salvación a los pecadores. George Drosten, un sacerdote de la secta de Baltiel de la Orden, le dio instrucciones a Walter en el ritual de los 21 sacramentos que, al hacerlo, dejó a Baltiel en el subconsciente de Walter, lo que permitió realizar el ritual. Dahlia Gillespie continuó observando el progreso de Walter hasta su muerte inminente en Silent Hill 1. Walter dejó el orfanato Witch House siendo un joven de 18 años y se trasladó a Pleasant River, una ciudad vecina de Silent Hill. Durante un tiempo vivió la vida de un estudiante normal en el campus universitario de la Universidad de Pleasant River. Sin embargo, Walter todavía estaba lleno de amargura y resentimiento hacia el resto del mundo. Varios años más tarde, Walter comenzó una serie de asesinatos. El otro tomo carmesí implica que Walter tenía alrededor de 16 entre 19 años presumiblemente después de haber dejado el orfanato, pero antes de mudarse a Pleasant River se encontró con Eileen Galvin, que tenía 5 años en ese entonces. Eileen por simpatía le entregó una de sus muñecas a Walter, alejándose después con su madre. Walter se acercó también a Cynthia Velázquez en la estación de South Asheville. Cuando ambos eran adolescentes y en respuesta, ella lo llamó guapo pero sucio delante de sus amigos.
Es posible que Walter tuviese un interés emocional en Cynthia, como se demuestra que él había conocido el nombre de Cynthia durante años y muchas veces la miraba desde la distancia, pero había sido demasiado tímido para acercarse a ella. El asesinato de Cynthia, de ser repentinamente apuñalada de primera mano por Walter, y la decisión de nombrar a su número 16 Sacramento Tentación también puede referirse a esto. La triste infancia de Walter Sullivan y los hechos que le ocurrieron en su vida posterior tuvieron un efecto importante en él. A lo largo de su infancia, Walter fue criado bajo las enseñanzas estrictas de la orden. Debido a que el culto lo había adoptado, Walter sostuvo que el culto era su doctrina, creyendo firmemente en sus enseñanzas. Cuando era niño aceptó lo que los adultos a su alrededor le habían enseñado y por lo tanto creyó en lo que Dahlia le había dicho, que el apartamento 302 era su madre. La vida de Walter carecía de verdadero cuidado afectivo y ternura. Cuando Aileen, siendo una niña, le mostró un acto de bondad dándole su muñeca, Walter exclamó con tristeza que le pareció raro tal acto de la sociedad, ya que veía a la mayoría de ella muy cruel y amarga. A pesar de ello, mantuvo una actitud tranquila y tímida en sus años de adolescencia. Walter tenía un deseo fuerte, indestructible, que era reunirse con su madre, a quien nunca conoció. En flashback del propio Walter se demuestra que su padre era violento con él, pudiéndose especular que Walter lo odiaba por ese motivo. A su madre se la ve como una especie de prisionera de su padre. Este deseo era tan fuerte que Walter estuvo dispuesto a asesinar a 21 personas con el fin de renacer a Dios, dar rienda suelta al paraíso y reunirse con su madre. También se puede especular que otra razón de Walter era que estaba dispuesto a asesinar a sus víctimas para el bien mayor. Los 21 sacrificios no serían nada en comparación con los millones de personas que se salvaron a cambio. A pesar de que el fantasma de Walter tiene un pasado como asesino en serie, hablará con Henry de una forma sorprendentemente tranquila y nada amenazante. A pesar de que más tarde los perseguirá tanto a él como a Aileen, intentando matarlos, Walter no tiene ningún odio ni resentimiento hacia ellos. Walter no ve a Henry ni a Aileen como sus enemigos, sino simplemente como dos sacrificios más, necesarios para completar el ritual de los 21 sacramentos. Es posible que Walter tuviese afecto hacia Cynthia, debido a la conversación con ella que tuvo hace 10 años, y hacia Aileen debido a su acto de bondad hacia él. A la edad de 24 años, Walter Sullivan comenzó los 21 sacramentos con el asesinato de 10 personas en 2 días, extrayendo sus corazones y tallando unos números en sus cuerpos. El primer cadáver tenía el 0121 tallado en él, el segundo 0221 y el tercero 0321 y así sucesivamente hasta el 1021. No hizo ningún esfuerzo para cubrir sus huellas, incluso yendo tan lejos como para forjar su propio nombre en la carne de sus víctimas. Sin embargo, cuando la policía llegaba a las escenas de los crímenes, no encontraron ni huellas dactilares ni fibras de ningún tipo. Los 10 corazones llegaron a ser conocidos en todo el mundo como el caso Walter Sullivan. Un informe de la policía había declarado que Walter fue capturado, juzgado y condenado y que posteriormente se creía que se suicidó por apuñalarse a sí mismo con una cuchara sopera en el cuello, cortándose la arteria carótida en su propia celda. Joseph Scriber, el residente previo a Henry Townsend en el apartamento 302, era un periodista que investigaba su caso. Joseph creía firmemente que el verdadero Walter Sullivan nunca había muerto en la prisión y que podría haber sido otra persona la que se suicidó o que la persona que la policía detuvo no era el verdadero Walter Sullivan. A los pocos días de que Walter Sullivan se suicidase, varios residentes de South Ashfield Heights fueron testigos de que como un hombre de cabello largo y con un abrigo merodeaba por el edificio de apartamentos. Richard, a través de su ventana, vio al hombre arrastrar algo pesado y hacer algo dentro del apartamento 302. Frank Sunderland también vio al hombre de cabello largo merodeando en el apartamento y como superintendente entró en el apartamento para confirmar después de que no había señales de que alguien estuviese allí haciendo nada fuera de lo normal. Ajeno a Joseph de alguna manera, Walter había entrado en el apartamento 302 y en secreto llevó a cabo el ritual de la Sagrada Asunción en la habitación oculta del fondo del pasillo del apartamento. A través del ritual de la Sagrada Asunción, Walter Sullivan era capaz de convertirse en el 11º sacramento al sacrificarse a sí mismo en el trastero del apartamento 302 y seguir viviendo como un fantasma en su propio otro mundo. El funcionamiento exacto del ritual se desconoce. Sin embargo, cuando Henry Townsend descubre el cadáver de Walter, en el apartamento 302 también encuentra los objetos sagrados del culto, como la copa de obsidiana y el crisma blanco, dando a entender que pueden ser necesarios para el ritual.
Para prepararse para el ritual son necesarios 10 corazones o sacrificios, los cuales también se encuentran dentro de la nevera en el trastero. 3 años más tarde de que Walter Sullivan se realizase en sí mismo el ritual de la Sagrada Asunción, otro cuerpo fue hallado muerto de una manera muy similar a la de las víctimas anteriores de Sullivan, con el número 1221 grabado en él. La policía sospechaba de un imitador, ya que el corazón no había sido extraído ni escribió su nombre en el cuerpo. Joseph desarrolló su propia teoría en ese momento. Creía que la policía no había podido capturar al verdadero Walter Sullivan y comenzó a investigar la vida de Walter en relación con una investigación anterior en el culto de Silent Hill. Finalmente encontraron la tumba de Walter y Joseph descubrió que no había cuerpo dentro del ataúd y que el número 1121 fue tallado en la madera de la caja. 2 cuerpos más aparecieron en las siguientes semanas con los números 1321 y 1421 tallados, respectivamente. Joseph Scriber desapareció del apartamento 302 poco después. De lo que la policía no se dio cuenta fue de que el número central de cada uno de los números tallados en las víctimas era en realidad una barra, haciendo que, por ejemplo, 01121 sea 0121, o en otras palabras, 1 de 21, lo que significa que Sullivan tenía intención de matar a 21 personas en total. A través de las enseñanzas de la orden, Sullivan creyó que la muerte de esas 21 víctimas le ayudarían a liberar a su madre en el apartamento 302 y despertarla de nuevo para que pudiera vivir en su vientre y poder ser salvado de este mundo que tanto lo estaba aterrorizando. En el juego, la mayoría de sus víctimas aparecen como fantasmas. Walter Sullivan es el antagonista principal del juego. El otro mundo visto en todo el juego fue creado por Walter y simboliza su pasado, necesidades, temores y punto de vista de su entorno. Se dice en el juego que solo él puede controlarlo. Henry Townsend ve por primera vez la manifestación más joven de Walter en el mundo del bosque en el cementerio. Más tarde también lo verá en el mundo de la prisión acuática y en el mundo del edificio. En el mundo del apartamento, Henry verá a Walter en su forma adulta golpeando brevemente la puerta de Eileen Galvin y alejarse. Momentos más tarde, Henry lo encontrará sentado en la escalera y Walter le hablará sobre su experiencia del acto bondadoso de Eileen hace muchos años atrás. Cuando Henry entra en el apartamento de Eileen, descubrirá que el suelo del apartamento está lleno de sangre y que Eileen ha sido atacada por Walter, y que su yo niño, que aún sigue ahí, interfirió para que no fuese asesinada, aunque quedó muy mal herida. En el otro mundo del hospital de San Jerome, Henry ve brevemente cómo Walter está realizando una especie de manipulación en el útero del cadáver de una mujer. Walter se dará cuenta de su presencia y se dirigirá a Henry, a lo que éste dará media vuelta y saldrá rápidamente de la habitación. Más tarde, Walter perseguirá a Henry y a Eileen a lo largo de sus visitas a los diferentes mundos a partir del final del mundo del metro. En el mundo del edificio, Henry será testigo de cómo el Walter adulto secuestra al Walter niño. En la segunda visita del mundo del apartamento, el Walter niño se le ve golpeando la puerta del apartamento 302 y que al acercarse Henry entonces desaparecerá. Henry también verá al Walter adulto aparecer en varios lugares disparándole. Después de leer una nota tirada en el vestíbulo de South Ashfield Heights, Henry empezará a ver unos cuerpos atados que simbolizan el padre de Walter colgando de varias zonas en el pasillo y por los apartamentos de la planta baja de la zona que prosigue en el camino de Henry. Al final, Henry descubrirá el cordón umbilical de Walter en la habitación de Frank Sunderland y que al recogerlo le llegarán a la mente los recuerdos de Walter siendo un bebé. Eileen, por su parte, se separará de Henry para buscar al joven Walter y así tener más probabilidades de encontrarlo. Henry finalmente encuentra el cadáver verdadero de Walter y bajo él, el gran útero donde está el fin de su viaje. Allí abajo, Henry deberá luchar con Walter y matarlo gracias a la utilización del cordón umbilical y de las 8 lanzas de la Madre Sagrada para hacerlo mortal. Una vez que Walter está muerto y consigue los finales madre, escape o muerte de Eileen, se observará como el joven Walter cae al suelo y se desvanece después de decir mamá por última vez. Sin embargo, si el jugador consigue al final 21 sacramentos, el joven Walter se revela aún con vida viéndose acurrucado en el sofá del apartamento 302 y al Walter adulto junto con una pared en pie habiendo cumplido con el ritual. Antes y durante los acontecimientos de Silent Hill 4 The Room, Walter asesina o al menos tiene intención de hacerlo a varias personas para completar su ritual. Por alguna razón no explicada, posiblemente por la propia imaginación de Walter, algunos de ellos regresan en su forma de fantasma, incluyéndose el propio Walter, siendo hostiles hacia Henry y atacándolo en cada oportunidad a excepción de Joseph Scriber, que le da información para que acabe con Walter.
En total hay 16 víctimas de sexo masculino, incluyendo a Walter Sullivan, pero no a Henry Townsend, y 4 víctimas de sexo femenino, incluyendo a Eileen Galvin. Todos ellos dejaron algo atrás, un objeto personal como un elemento en su memoria que funciona como una contribución para el mundo de pesadilla de Walter. El jugador podrá ver estos elementos en el juego. Es el primero de los 10 corazones. Jamie fue el sacerdote de la secta de Baltiel, una de las 3 divisiones de la Orden. Fue apodado como el Diablo Rojo por los miembros de la Orden en referencia a la capucha roja triangular que llevaba durante las ejecuciones en los rituales, al igual que Pyramid Head de Silent Hill 2. Sullivan le disparó en la parte trasera de la cabeza dentro del orfanato Witch House y le extrajo el corazón. Es el segundo de los 10 corazones. Bobby fue un estudiante universitario que asistió a la misma escuela que Sullivan. Él y 2 de sus amigos, Shane Martin y Jasper Gain, estaban fascinados por la tradición de la Orden y trataron de aprender todo sobre ella. Sullivan lo estranguló hasta la muerte, le extrajo el corazón y tiró su cuerpo en el campus de la Universidad de Pleasant River junto a la tercera víctima. Es el tercero de los 10 corazones. Al igual que su amigo Bobby, Sain también estaba interesado en las leyendas que rodeaban a la Orden y su curiosidad probablemente condujo a su muerte. Sullivan lo estranguló hasta la muerte, le extrajo el corazón y tiró su cuerpo en el campus de la universidad en Pleasant River junto con su amigo Bobby Randolph. Es el cuarto de los 10 corazones. Steve trabajaba en una tienda de mascotas en Ashfield. Su asesinato fue particularmente horripilante. Después de que Sullivan acribillase su cuerpo a balas de metralleta, dejando su pecho intacto para extraer el corazón, luego procedió a matar brutalmente a todos los animales de la tienda. Es el quinto de los 10 corazones. Rick era el gerente de una tienda de artículos deportivos en Ashfield. Sullivan, posiblemente siendo en esa época un empleado parcial en la tienda, le asesinó a golpes con un palo de golf y le extrajo el corazón. Fue asesinado el mismo día que Steve Garland. Es el sexto de los 10 corazones. George Rosten era un sacerdote de la secta de Baltiel y la mano derecha de Jamie Stone. Él personalmente ordenó a Walter Sullivan cumplir los 21 sacramentos. Irónicamente, después fue víctima de su propia enseñanza, siendo golpeado por Sullivan hasta la muerte con un tubo de hierro, también extrayéndole el corazón. Como el libro del descenso de la Madre Sagrada, los 21 sacramentos, indica, George es probablemente uno de los personajes más importantes para la conexión del cuarto de juego de Silent Hill con sus antecesores. El libro afirma que dejó a Baltiel en el subconsciente de Walter para permitirle realizar los 21 sacramentos. Es el séptimo de los 10 corazones. Billy era un niño que vivía en Silent Hill. Sullivan lo mató de un solo golpe de hacha y le extrajo el corazón. Billy no se convirtió en un fantasma como los demás. En su lugar, su manifestación aparece como un monstruo fusionado con su hermana Miriam, formando parte de la mitad de Twin Victims. Es la octava de los 10 corazones. Miriam era la hermana gemela de Billy y murió justo después que su hermano. A diferencia de Billy, quien fue asesinado de un solo golpe de hacha, Sullivan la desmembró brutalmente antes de extraerle el corazón, muy probablemente debido a su misoginia violenta. A diferencia de las otras víctimas de Sullivan, la manifestación de Miriam aparece como un monstruo fusionado con su hermano Billy, formando parte de la mitad de Twin Victims. Es el noveno de los 10 corazones. William era un anciano que tenía una tienda llamada Watch and Club Shop en Ashfield. Sullivan lo apuñaló con un destornillador y le extrajo el corazón. Es el décimo y último de los 10 corazones. Eric es la última víctima de la masacre inicial de Sullivan. Waltz trabajó como camarero en el bar Southfield. En su cumpleaños, un cliente de mediana edad le dijo que el dueño de una tienda de mascotas fue asesinado y que el asesino seguía en libertad, haciendo que el dueño del bar cerrase temprano y obligase a Waltz a tener que irse a casa. Pero al llegar a su casa solo encontró a Walter y hasta le disparó en la cara y después le extrajo el corazón. Walter Sullivan es el principal antagonista de Silent Hill 4 The Room. Él es un asesino en serie y fanático religioso, cortesía de la Orden, quienes le impusieron sus creencias siendo tan solo un niño. Desde niño, Walter consideró el apartamento 302 en que nació como su madre, para reemplazar a su verdadera madre, la cual le abandonó al nacer. Su tema de muerte fue el vacío. La autopsia de Peter reveló que era un drogadicto, un chico conocido por su famosa manera de despotricar enloquecidamente y por ser un tonto sin la marihuana.
Su cuerpo fue encontrado en una habitación del Hotel South Ashfield unos 6 meses después de su muerte. Al parecer, había sido golpeado por Walter hasta la muerte después de decir que él podía ver a Dios. Fue la primera víctima encontrada después del supuesto suicidio de Walter, por lo que se empezó a especular que había sido obra de un imitador, aunque después de exhumar el ataúd de Walter se empezó a generar dudas de si realmente había sido Walter el que había muerto. Su tema de muerte fue la oscuridad. Sharon fue objetivo de la Orden durante un tiempo. Su familia había sido engañada por la Orden, pero ella se negó a sus peticiones y luego exigencias para unirse. Cuando ella fue a buscar a su familia en un bosque cercano a Silent Hill, descubrió la lápida de su familia, momento en el que Sullivan la atrapó por sorpresa y la ahogó en el lago. Su tema de muerte fue las tinieblas. Toby era un sacerdote de la secta de la Madre Sagrada de la Orden, que se imponía en el orfanato Witch House. Después de la muerte de Jimmy Stone y George Rosten y el consiguiente debilitamiento de la secta de Baltiel, Archibald trató de aumentar la influencia de su propia secta dentro de la Orden. Durante un viaje a México, Sullivan lo empujó por un acantilado, siendo la única víctima de Walter que fue asesinada fuera de los Estados Unidos. Su tema de muerte fue la desesperación. Joseph era un periodista de investigación que vivía en el apartamento 302 antes que Henry Townsend. Estaba investigando a la Orden, que dio lugar a una exposición fotográfica en un artículo sobre el orfanato Witch House. Mientras investigaba los vínculos entre la Orden y los asesinatos de Walter Sullivan, de repente se vio encerrado dentro de su apartamento con un único medio para escapar: un agujero misterioso en la pared de su cuarto de baño. Después de un tiempo encerrado y sin poder escapar de esa pesadilla, se convirtió en la víctima número 15 de Walter. Los medios de su asesinato y la ubicación de su cuerpo son desconocidos, aunque es probable, como se ve al principio, que el fantasma de Jimmy Stone fue quien lo asesinó. Su tema de muerte fue la tentación. Cynthia fue una mujer que vivía en Ashfield. Es la primera víctima en presencia de Henry Townsend, la cual conoció momentos antes en la estación de metro de South Ashfield, creyendo estar soñando, siendo Henry solo un producto de su imaginación, aunque eso no le impidiese hacer favores. Mientras trataban de encontrar una manera de salir de la estación, Sullivan la apuñaló varias veces con un arma blanca, tallando el número 1621 en su pecho izquierdo. Su tema de muerte fue el origen. Jasper era un joven un tanto desequilibrado mental que, junto con sus amigos Bobby y Shine, estaba fascinado por la mitología de la Orden. Durante la exploración de Henry del desordenado orfanato Witch House, Jasper es inmolado por Walter en una de las habitaciones, pareciendo casi agradecido del acto. Mientras Henry fue testigo de cómo Jasper sufría entre las llamas, este dijo que había visto al diablo rojo que había estado buscando. A su vez se grabó el número 1721 en su propio pecho con una vela del altar. Su tema de muerte fue la vigilancia. Andrew era un hombre que abusaba de los niños y era el guardia de vigilancia de la prisión acuática, donde los niños del orfanato Witch House eran enviados como castigo. De alguna manera quedó encerrado en una de sus propias celdas y tras ser liberado por Henry, fue capturado por Walter y lo ahogó en la cámara de la muerte. El número 1821 fue grabado en el estómago de DeSalvo. Su tema de muerte fue el caos. Richard vive en el apartamento 207 de South Ashfield Heights. Era un hombre excéntrico, algo violento y posiblemente sádico. Recuerda perfectamente que algo raro ocurrió con Joseph Scriver, preocupándose seriamente cuando se encuentra con Henry, dándose cuenta de que ocurría lo mismo de nuevo en el apartamento 302 y en todo el edificio. Richard trató de encontrar una manera de salir de esa locura, pero Walter lo capturó electrocutándolo en su propio apartamento a pesar del intento de salvación de Henry. El número 1921 fue grabado en su frente. Su tema de su posible muerte es el de la madre renacida. Eileen vive en el apartamento 303 y es la vecina de Henry. Ella encontró por primera vez a Walter en el metro cuando ella tenía 5 años y le dio su muñeca favorita para animarlo. Hacia la mitad del juego, Walter entra en su apartamento y la ataca, rompiéndole un brazo y tallando el número 2021 en la espalda. Sin embargo, la interferencia del joven Walter detuvo su asesinato. Sullivan convocará a Eileen hacia el final del juego en un intento de terminar el trabajo de una vez por todas. El final varía dependiendo de que Eileen viva o muera.
Si el jugador recibe los finales 21 sacramentos o muerte de Aileen, Aileen muere. En los finales madre o escape, Aileen sobrevive. Su tema de su posible muerte es el receptor de sabiduría. Sullivan sintió que su víctima final sería el residente actual del apartamento 302, que debía morir para purificar a su madre, pudiendo finalmente renacer y reunirse con ella. Dependiendo de las acciones del jugador y aunque Henry acabe derrotando a Walter, el jugador puede obtener el final 21 sacramentos, donde Henry muere. En los finales madre o escape, tanto Aileen como Henry sobreviven. South Ashfield Heights es construido en South Ashfield. Walter Sullivan nace en el apartamento 302 y sus padres huyen de South Ashfield Heights. Frank Sunderland descubre el bebé Walter y lo envía al hospital de St. Jerome. Walter es adoptado por el orfanato Witch House y se involucra con la orden. Dahlia Gillespie le dice a Walter con 6 años que el apartamento 302 es su madre. Walter empieza a viajar a Ashfield en autobús o tren visitando South Ashfield Heights con regularidad. Walter se encuentra con Richard Baintree en el edificio de apartamentos y empieza a temerle. Walter, con 8 años, se entera del nombre de Cynthia, quien tenía 3, en algún lugar de Ashfield. En Ashfield, Walter hiere a un gatito en la tienda de mascotas de Steve Garland. Walter, con 16 años, recibe la muñeca harapienta de Aileen Galvin, quien tiene 5 años. Walter, con 18 años, es ridiculizado por Cynthia, de 13, en la estación de metro de South Ashfield. Un hombre de mediana edad vestido de negro, tal vez el padre biológico de Walter, deja a William Gregory un reloj roto. Walter deja el orfanato Witch House. Walter se muda a Pleasant River y estudia en la Universidad de Pleasant River. A los 24 años, Walter Sullivan asesina a 10 personas en 10 días extrayendo cada uno de sus corazones. Las víctimas son Jimmy Stone, Bobby Randolph, Cy Martin, Steve Garland, Rick Albert, George Rosten, Billy Locane, Miriam Locane, William Gregory y Eric Waltz. Esto se conoce como el caso de Walter Sullivan. La policía detiene al falso Walter Sullivan, que suicida en la cárcel clavándose una cuchara en el cuello cortándose la arteria carótida. En South Ashfield Heights, los inquilinos, incluyendo a Frank Sunderland y Richard, empiezan a ver rondar a Walter Sullivan en el edificio de apartamentos con una herramienta pesada, un tarro de aceite blanco y una extraña copa y una bolsa de sangre. Walter Sullivan lleva a cabo el ritual de la Sagrada Asunción crucificándose a sí mismo en la parte trasera del apartamento 302, y al hacerlo, crea su propio otro mundo convirtiéndose en la víctima 11 Asunción. 3 años después del caso Walter Sullivan, 10 corazones, la policía descubre la víctima 12, Vacío, Peter Waltz, y se sospecha que el asesino sea un imitador de Sullivan. Frank Sunderland observa en su diario que Walter Sullivan nació hace 30 años. Joseph Scriber comienza la investigación sobre Walter Sullivan. La policía descubre la víctima 13, Oscuridad, Sharon Blake. La policía descubre la víctima 14, Tinieblas, Toby Archibald. Joseph Scriber desaparece, convirtiéndose en la víctima 15, Desesperación. Henry Dawson se muda al apartamento 302. Henry Dawson queda atrapado en el apartamento 302. Walter Sullivan asesina a las víctimas 16, 17, 18 y 19. Cynthia Tentación, Jasper Origen, Andrew Vigilancia y Richard Caos, respectivamente. Las víctimas 20 y 21 se involucran con Walter Sullivan y quedan atrapados en su otro mundo, Aileen Galvin, la madre renacida, y Henry Dawson, receptor de sabiduría. Dependiendo del final, Henry y Aileen evitan que los 21 sacramentos se cumplan o Walter los complete. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.